Continuando con semiología del sistema nervioso, vamos a ver la clase número 2. En ella vamos a ver lo que se considera fuerza muscular de acuerdo a la Medical Research Council de Preston del 2016. En esta escala de fuerza muscular de la Medical Research Council tenemos una puntuación que va de 0 hasta 5, en la cual nosotros evaluamos la fuerza muscular en lo que tiene que ver con la función motora. Si tenemos una puntuación de 0 cuando no hay contracción, una puntuación de 1 cuando hay una contracción que no desplaza la articulación, 2 puntos cuando hay un desplazamiento articular sobre plano, 3 puntos cuando tenemos un desplazamiento articular contra la gravedad, cuarto cuando tenemos un movimiento contra resistencia y en quinto cuando la fuerza es normal. Aquí tenemos unos ejemplos de cómo observar y evaluar la escala de fuerza muscular MRC. Miren cómo el explorador hace resistencia de su brazo, de su articulación, en este caso en la parte superior y aquí en la parte inferior, en los brazos, tanto a nivel de la rodilla, también en la pierna y también a nivel del pie. Entonces, con estas técnicas nosotros medimos lo que es muscular. Ahora les voy a presentar un video que explora neurológicamente la escala, que es otra escala de Daniels. Observen lo que La es muy Universidad interesante. Autónoma de Aguascalientes, en colaboración con la licenciatura en Médico Cirujano, presenta Exploración Neurológica. Hoy veremos escala de Daniels. Para realizar la medición de la escala, la persona a evaluar debe retirar la prenda que evite la visibilidad y sensibilidad de la contracción y movimientos musculares. Debe estar en relajación y entender y seguir las indicaciones del médico. La medición de la fuerza muscular se realiza con la escala de Daniels, escala compuesta por la evaluación del músculo ante ciertos requerimientos, graduada del 0 al 5, donde se observará puntualmente la contracción, desplazamiento, movimiento contra gravedad, resistencia a gravedad y resistencia a una fuerza externa. Veamos con atención los pasos para evaluar la escala de Daniels. Paso 1. Ver y palpar la contracción muscular. Paso 2. Desplazamiento sin efecto de la gravedad. Paso 3. Movimiento en contra de la gravedad. Paso 4. Sostenimiento o resistencia a la gravedad. Paso 5. Oposición a una fuerza externa. Ahora que ya sabemos cómo realizar la evaluación, representaremos cada uno de los grados de la escala de Daniels. Grado 4. La persona sí puede sostener el brazo en contra de la gravedad, sin embargo tiene una fuerza disminuida cuando se le pone resistencia. Grado 3. La persona no puede oponer resistencia sostenida a la gravedad, pero sí puede completar el movimiento para vencerla. Grado 2. La persona no puede completar movimientos en contra de la gravedad, sin embargo sí los puede hacer cuando ésta no se opone. Grado 1. Existe la contracción muscular, sin embargo no hay movimiento alguno.
finalmente el grado 0, donde el médico no puede palpar ni ver contracción alguna del músculo. Esto ha sido todo, gracias por su atención. Ahora los créditos. Bien, como acabamos de ver, es una técnica para explorar la fuerza muscular y el movimiento contra la gravedad y también con la resistencia. Es una fuerza que me gustaría que ustedes hagan los pacientes cuando vemos una paresia o cuando tenemos un paciente con una hemiparesia tanto superior como inferior. Estas maniobras se pueden hacer muy fácilmente y nosotros podemos poner una puntuación de la escala de Daniel. Pueden tener los pacientes desde el punto de vista neurológico y encontramos los trastornos de la visión. Aquí tenemos, por ejemplo, un trastorno que nos puede decir el paciente cuando la agudeza visual está disminuida. Es decir, el paciente consulta porque tengo un trastorno de visión y este trastorno de visión, cuando la agudeza visual está disminuida, se llama ambliopia. Ambliopia. Cuando nosotros tenemos una abolición de la agudeza visual de forma brusca, se llama amaurosis, como vemos en esta fotografía, en la cual trata de identificar la abolición de la agudeza visual, amaurosis, o una ceguera fugaz, que también se la puede conocer. Aquí tenemos un ejemplo de trastornos de la visión. Este trastorno es una entidad patológica causante de una visión lejana, confusa, a la cual le llamamos miopía. Cuando tenemos una visión cercana, confusa, será por atropina, tendrá que ver con una presbicia o con una hipermetropía. Estos serían los trastornos de la visión: miopía, atropina, presbicia o hipermetropía. Por otro lado, aquí tenemos la amaurosis, la ambliopia, que como decíamos es una disminución de la agudeza visual, el astigmatismo, la diplopia, la discoria, que es, miren cómo a nivel del iris encontramos unas alteraciones. Esto debe ser una esfera muy de bordes muy regulares. Aquí tenemos los bordes irregulares. Posteriormente a lo que tiene que ver con otro de los síntomas fundamentales de los pacientes que tienen problemas neurológicos, que son las cefaleas. Y para ello vamos a conceptualizar que la cefalea se denomina así al dolor de cabeza. Generalmente se presenta de forma intermitente, que suele tener un origen de causas muy diversas. Por otro lado, el dolor característico suele abarcar toda la cabeza y la intensidad puede ser de moderada a severa. Podemos tener también que las cefaleas no suelen ser síntomas de problemas graves de salud, pero generalmente producen gran malestar, producen molestias y angustia por parte de los pacientes, con excepción de aquellas cefaleas que cambian su patrón de dolor de leve a moderados. En estos casos en los cuales se hace necesaria la consulta urgente a un profesional. Es decir, estos pacientes están comúnmente relacionados con jaquecas o dolores de cabeza que ellos lo han manifestado durante mucho tiempo, pero cuando este dolor de cabeza adquiere un patrón de mayor intensidad o se acompaña de otros síntomas, debemos urgentemente consultar a un profesional. Estos dolores y molestias localizadas en cualquier parte de la cabeza, en los diferentes tejidos de la cavidad craneana, en las estructuras que lo unen a la base del cráneo, en los músculos y en los vasos sanguíneos que rodean el cuero cabelludo, cara y cuello. Estas son las zonas donde nuestros pacientes nos refieren las cefaleas. La cefalea constituye uno de los motivos más frecuentes de consulta al médico general
y solo 1% de los casos reviste gravedad. Estos son las generalidades en cuanto a este síntoma de cefalea. Aquí tenemos las cefaleas que pueden estar relacionadas a ciertas situaciones, como por ejemplo las cefaleas relacionadas con una sinusitis, el dolor detrás del hueso, ceja y opómulos, como vemos en la gráfica, se produce este tipo de dolor, podemos pensar en una sinusitis. La llamada cefalea en racimos, el dolor se concentra y alrededor del ojo, esto llamamos cefalea en racimos. Ya vamos a ver qué patologías podrían ser causantes de esta cefalea. Tenemos cefaleas por tensión, con gran presión en la parte de la cabeza, especialmente a nivel frontal. Otro término que se utiliza también en el caso de la cefalea es lo que se tiene que ver con las migrañas, que es el dolor, se acompaña de náuseas y de cambios visuales, son algunos de sus síntomas, y fíjense que la migraña puede ser o tener esta característica de la hemicráneo o hemicara, como se observa en la gráfica. Por ejemplo, las cefaleas, que se puede presentar un desagradable malestar, puede ser resultado de una enfermedad subyacente o puede descubrirse de un carácter y se puede identificar sus causas. Por ejemplo, aquí tenemos otros ejemplos: por tensión muscular, fíjense la localización, estos por tensión muscular son intermitentes los dolores de cabeza y con una sensación de tirantez en la parte posterior de la cabeza. Cuando hablamos de migraña, se inicia en el ojo y en alrededor, en la sien, se notan pulsaciones, náuseas y vómitos cuando tenemos un cuadro migrañoso. En cúmulos o racimos, fíjese, a nivel del ojo o en esta hemicara, son en episodios de 1 hora o en un lado de la cabeza, se da hinchazón y destilación nasal en algunos pacientes. Cuando tenemos una presión arterial elevada, fíjense cómo es la localización de la molestia o dolor de cabeza, es pausado, hay palpitaciones y dolor en la parte posterior y superior de la cabeza, en el área occipital básicamente. Por iritis o glaucoma, fíjense la localización del dolor, surge en la frente y en los ojos, es intenso, por ejemplo, después de leer o después de ver televisión. Tenemos los problemas de los senos paranasales, como hablábamos en la diapositiva anterior. Este es un dolor agudo que empeora con el clima frío y húmedo. Aquí tenemos lo que se llama un dolor de cabeza por parte de un tumor cerebral. La característica del dolor de cabeza es que es intermitente y se manifiesta con debilidad de lenta progresión y a veces puede acompañarse de convulsiones. Cuando yo tengo un absceso cerebral, o sea, una infección cerebral, es punzante, se va de leve a intenso, surge por infecciones especialmente del oído, se vuelven constantes e intensas y provocan debilidad, fiebre y vómito en el caso de las meningitis, y obsérvese el dolor de cabeza que tienen estos pacientes, irritabilidad, fotopsia, y miren cómo se manifiesta también una rigidez de la nuca como signos de una inflamación de las meninges o meningitis. Considerando todos estos aspectos, nosotros podemos definir que las cefaleas pueden ser de causas orgánicas, de causas funcionales, de causas psicógenas y también de causas constitucionales. ¿A qué se refieren las cefaleas orgánicas? Las cefaleas orgánicas son por aumento de la presión intracraneal, por la presencia de tumores, por procesos inflamatorios como gliomas, aneurismas, quistes o hematomas subdurales. Es decir, hay una naturaleza orgánica cerebral que es la causante de su problema. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de un hematoma subdural
el cerebro, y fíjense la localización por debajo de la dura madre, aquí está la parte ósea. Este tipo de hematoma subdural, si es un hematoma subdural crónico agudo y que ya produce síntomas de compresión, deberá ser drenado para evitar una herniación del paciente a nivel del bulbo raquídeo. Aquí tenemos la fisiopatología de la hipertensión intracraniana, que comienza con el daño cerebral, elevación crítica de la presión intracraniana, hay una afectación por esta hipertensión crítica del flujo sanguíneo cerebral, hay una disminución de la perfusión cerebral, lo que produce hipoxia. Esto produce un colapso del lecho venoso, colapsa los lechos arteriales cerebrales y produce los síntomas característicos de dolores y de trastornos del sensorio que producen estas lesiones orgánicas que producen cefalea. Aquí tenemos las funcionales. Se llama funcional una cefalea cuando es una reacción del cerebro sano, es decir, no hay patología cerebral, frente a estímulos diversos como estímulos hereditarios, personalidad, son migrañas, cefalea vasomotora, son funcionales. Y aquí tenemos, por ejemplo, las alteraciones funcionales que pueden estar relacionadas con problemas del nervio maxilar, del nervio mandibular, del nervio oftálmico. Aquí tenemos la vía o área olfatórica, la área maxilar, la área mandibular, el plexo cervical, los nervios cervicales, es decir, cualquier alteración a nivel de estos nervios pueden producir alteraciones funcionales o una reacción del cerebro frente a estos estímulos, como estamos viendo, estímulos a través de nervios periféricos, en lo que tiene que ver con dolores de cabeza. Tenemos también las alteraciones psicógenas que pueden explicar a los pacientes que tienen cefalea, y aquí tenemos que el concepto de una cefalea psicógena no se puede demostrar el mecanismo orgánico, ni vascular, ni meningio, ni muscular como causa del dolor, de tal manera que no hay una causa orgánica, no hay una causa funcional. Sin embargo, nuestros pacientes tienen una cefalea que le llamamos psicógena, muchas veces por depresión, muchas veces por histeria. Después de un ataque agudo de histeria y de irritabilidad, el paciente desencadena una crisis de dolor de cabeza. Y aquí tenemos, por ejemplo, las cefaleas crónicas no progresivas o cefaleas tensionales, ¿no? Episodios de minutos a días de duración, opresivo, leve a moderado, muchas veces es bilateral, no empeora con la actividad física habitual, no produce náuseas ni vómitos. También psicógena o funcional, frecuentemente en edad pediátrica, se asocia a factores emocionales como el estrés familiar, a veces el maltrato, conflictos en las relaciones sociales, existe una fobia, hostigamiento escolar, depresión infantil, que también son causas que nos dicen los pacientes, específicamente pacientes pediátricos que tengan dolores de cabeza, se hacen valoraciones de su situación y no se encuentran ningún mecanismo orgánico vascular, meningio ni muscular que lo explique. Dentro de la parte psicógena, de las cefaleas psicógenas, es importante considerar que si bien es cierto, no se demuestra un mecanismo orgánico vascular o meningio o muscular, sin embargo, la neurosis, la psiconeurosis y las psicopatías pueden presentar cefalea casi constantemente en estas afecciones. Es clásica la descripción del dolor en clavo de los neuroasténicos e histéricos, aludiendo a un dolor pungitivo constante en el vértice del cráneo que los enfermos interpretan como meningítico o tumoral. Otras veces es que el casco o frontotemporal se produce el sitio del dolor. De tal manera que cuando hablamos de cefaleas psicogénicas, tenemos que pensar en neurosis, psiconeurosis o psicopatías.
también en las emociones, una intensa emoción por su repercusión sobre el sistema endocrino, esta intensa emoción sobre el equilibrio neurovegetativo, esta intensa emoción sobre reacciones vasomotoras pueden desencadenar una cefalea y sobre todo jaqueca. Con un gran número de jaqueca en mujeres nerviosas tienen este origen emocional. En otros casos, la tensión emocional origina una tensión muscular sostenida, tensión, ¿no?, o dolor de cabeza, responsable sobre todo de la cefalea de la nuca o fronto-occipital. Por otro lado, uno de los aspectos psicógenos que pueden explicar un dolor de cabeza es la fatiga mental. Es una causa banal, frecuente del dolor de cabeza, sobre todo en la jaqueca, pero muchas veces pasa inadvertida cuando el jaquecoso no se da cuenta de que trabaja excesivamente. Por último, tenemos la causa constitucional. Aquí tenemos imágenes que pueden representar una cefalea constitucional y se le llama constitucional, ¿por qué? Porque existe una hipersensibilidad de estos pacientes al dolor, es decir, son muy sensibles al dolor de cabeza, muchas veces tienen antecedentes familiares de ser pacientes con antecedentes familiares de jaquecas o de migrañas frecuentes, de tal manera que se expresa de esta forma lo que llamamos una jaqueca constitucional. Bien, de acuerdo a esto, vamos a pasar a otro de los trastornos que pueden ser síntomas relacionados desde el punto de vista del sistema o aparato nervioso, que son los trastornos de la conducta, el estado de la conciencia del paciente, del sueño y de la risa, que son trastornos. Aquí tenemos una imagen de una mujer con un problema nutricional que le llamamos anorexia nerviosa. Fíjense las características de ella, con un relieve de sus huesos impresionante. Sin embargo, en su mente, en su conducta, en su estado de conciencia, esta persona se ve de esta forma en el espejo. Este trastorno también puede ser de la irritabilidad del paciente, una conducta irritable. Por otro lado, tenemos una conducta de insomnio o hiperinsomnio o hipersomnía, es decir, muy dormilones como trastornos de conducta. Y por otro lado, aquellas personas en las que tienen trastornos relacionados a situaciones bipolares, como por ejemplo risa y angustia, como se expresa en esta diapositiva. El examen mental. También cuando nosotros evaluamos neurológicamente a un paciente, tenemos que hacer un examen mental. Y para hacer este examen mental debemos de dividir dos situaciones: las funciones cerebrales generales y las funciones cerebrales específicas del paciente. Aquí tenemos, por ejemplo, que las funciones cerebrales generales son todas aquellas que vemos en la gráfica oftalmológica, del oído, del olfato, del pensamiento, ¿ya? Son funciones cerebrales que carecen del centro específico de integración en la corteza cerebral, funciones cerebrales que carecen del centro específico de integración en la corteza cerebral, de tal manera de que estos pacientes son las funciones cerebrales generales que tienen. En lo que tiene que ver con funciones cerebrales generales, hablamos del comportamiento general del paciente, hablamos del estado emocional del paciente, hablamos de su situación del sensorio del paciente, el nivel de inteligencia del paciente y el contenido del pensamiento del paciente. Por otro lado, en el comportamiento general de un paciente,
tenemos una serie de circunstancias como la apariencia, la cooperación en la entrevista, la postura que tiene el paciente, la actitud general, el comportamiento motor, la vestimenta, la expresión facial, la cabellera, la actitud, la conducta, el lenguaje, la fluidez del pensamiento, la espontaneidad y la coherencia de sus pensamientos, de tal manera que en el comportamiento básico y general tenemos una serie de circunstancias que nosotros tenemos que ahondar en aquello. Aquí tenemos imágenes que podemos de algunos de estos comportamientos dar una idea de aquel concepto. El estado emocional es el segundo punto. Ansioso, mi paciente puede estar en estado de depresión, mi paciente puede estar con apatía, está con miedo, mi paciente está irritable, mi paciente tiene una agresión en la consulta, de tal manera de que cualquiera de estas circunstancias nosotros tenemos que evaluar en una actividad semiológica del aparato nervioso el estado emocional. Se trata de un paciente con un estado de ansiedad, el paciente está apático, el paciente se muestra irritable, el paciente se muestra con una situación de agresión, como vemos en las... El tercer punto es el sensorio, el estado de orientación, y para ellos nosotros tenemos que evaluar si el paciente está alerta, si el paciente está en estupor o si el paciente está en coma. Si mi paciente está alerta, debe estar con una imagen así, ¿me entiende? Yo le pregunto y me contesta, yo lo examino y el paciente reacciona. Tenemos, por ejemplo, esta escala que es muy interesante, que es ABDN, en el cual el paciente está alerta A, el paciente responde a una estimulación verbal como una B pequeña, el paciente responde a estímulos dolorosos, que es la D, y aquel paciente que por más que usted le hable, por más que usted lo estimule verbalmente o por maniobras de dolor, el paciente no responde y le damos una N. Por otro lado, la alteración del estado de alerta en la exploración de neurología muchas veces es cuando estamos en una situación emergente. Queremos saber si el paciente está alerta cuando nos llega una emergencia, debemos saber si está estupuroso el paciente o está en coma. De tal manera que la exploración neurológica de urgencia es fundamental, el estado de alerta, el diámetro pupilar, los reflejos, la rigidez de la nuca, etc. El fondo de ojo, el reflejo de Babinski, reflejos tendinosos, las paresias, si tiene rigidez de nuca. Fíjese, un paciente con estupor, sin actividades mentales y físicas están reducidas al mínimo, despierta solo con estímulos dolorosos y repetitivos, con respuestas lentas e incoherentes. Aquel paciente que está en coma, tenemos que hacerle una escala de Glasgow, que tiene que ver con el aprendizaje, abre los ojos, la espontaneidad, etcétera, etcétera, que ya la veremos posteriormente. Esto sería el sensorio como estado de orientación de nuestro paciente, que es básico en la parte neurológica. El cuarto punto o ítem es el nivel de inteligencia. Y para hablar de nivel de inteligencia tenemos que tener vocabulario, el juicio, nivel cultural y el test de capacidad intelectual. Y aquí tenemos eso, el vocabulario, por ejemplo, aquí dice, hay una reducción de mínimo 200, haga una redacción, aquí le pregunta, no más de 200 palabras, y la persona que contesta esto dice que esto, ya, vale un besito, dice, vale más de 1000 palabras, de tal manera que él le pedían que haga una frase como una mínima redacción de 200 palabras, y él dice, un beso es más que 1000 palabras, de tal manera que se obtuvo lo que se merece, que es un 0. Aquí tenemos también lo del juicio. ¿Por qué es importante el juicio? Porque es un pensamiento completo,
con su propia autonomía que se expresa de manera cotidiana en nuestra manera de pensar. Ese es el juicio, lo que nosotros entendemos, el juicio. Y aquí tenemos el nivel cultural que le podemos pedir al paciente cuando le hacemos la entrevista de encuesta en relación a su grado de instrucción, y el test de capacidad intelectual, que hay muchos test de creatividad, el IQ-test, el test de inteligencia online, valores morales, test de autoestima, los test rápidos de personalidad, juegos de memoria, test de inteligencia gratis que también se lo obtiene para valorar. Por último, vamos nosotros a observar lo que es la memoria. Cuando yo evalúo la memoria del paciente, estoy evaluando una situación fundamental en una historia clínica neurológica. Debemos de preguntar por detalles y hechos recientes o pasados. ¿Cómo se llama? ¿De dónde usted viene? ¿Cuándo nació? ¿De dónde estamos en este momento? ¿Cuántos hijos usted tuvo? Etcétera. Lo pasado, lo reciente. ¿Qué día es hoy? ¿En qué país estamos? Etcétera. Y para eso, la memoria o los procesos de la memoria tres procesos tiene la memoria: la codificación, el almacenamiento y la recuperación. Considerando como codificación la forma que la información toma para permanecer en un determinado nivel de memoria, el almacenamiento permanece la información en un determinado nivel de memoria, y la recuperación, que es la condición bajo la que es extraída esa información de un determinado nivel de memoria. Es decir, la memoria codifica, la memoria almacena, la memoria recupera, es decir, recuerda. Aquí tenemos aspectos de la memoria: cuando nos conocimos, que vimos televisión, encontramos a los muertos, la música que nos interesa, los viajes, el amor, las chicas, etcétera, etcétera. El dinero, todos estos están compuestos o almacenados, codificados y son recuperables cuando nosotros tenemos una memoria de un promedio normal. Aquí tenemos dos situaciones que son importantes que ustedes conozcan, que es la memoria de corto plazo, y cuando hablamos de memoria de corto plazo hablamos del hemisferio izquierdo. Son las palabras, son los números, son la lógica, son los procesos. Mientras que a nivel derecho se habla de memoria de largo plazo, que es el arte, la música, lo ser creativo y los sentimientos. Aquí tenemos, por ejemplo, un diagrama de la memoria de largo plazo, la memoria declarativa, que se compone de una memoria episódica y de una memoria semántica, la memoria procedimental, que es una memoria implícita con destrezas motoras y también tiene que ver con el condicionamiento del paciente. Siguiendo con la memoria y hablando de memoria reciente, debemos de cuestionar de hechos simples realizados e interrogar al paciente sobre las últimas 24 horas. La clasificación de la memoria es inmediata, activa, retención de números. Dígame, por ejemplo, o retenga estos números. Eso es inmediato. En lo que tiene que ver la clasificación de la memoria reciente, es declarativa y explícita, como les decía. Episódica, ¿qué comimos en la boda? Semántica, ¿cuáles son los meses del año? De procedimientos o implícita, usted sabe nadar, señor, usted sabe andar en bicicleta. De referencias, recordar 3 palabras en 3 a 5 minutos. Y la memoria remota, de referencia, por ejemplo, fecha de su cumpleaños, fecha del cumpleaños de sus hijos, etc. En lo que se llama memoria remota, nosotros tenemos que preguntar datos de la época escolar y fechas pasadas.
debemos de considerar, por ejemplo, en esta imagen, no vayas a ofenderte, Elcira, le dice el anciano, pero nosotros éramos amigos, parientes, esposos o qué. De tal manera que es memoria remota la que esta persona le está fallando. La memoria remota tiene que ver con la capacidad de recordar información sobre los hechos ocurridos en un tiempo lejano y debe de contar experiencias. ¿Y cómo explora ustedes? ¿Cómo exploran una memoria remota? Preguntar sobre diferentes etapas de la vida del paciente que está frente a nosotros, algunos hechos de la historia de su juventud o de la etapa anterior, cuántas mujeres tuvo, cuándo perdió la virginidad, etcétera, etcétera, que pueden ser elementos para considerar que su memoria remota está íntegra. Bien, en cuanto a la información general, hay que preguntar de acuerdo a procedencia y nivel de cultura del paciente. Es importante eso, nosotros debemos de considerar a cada paciente de acuerdo a su nivel de cultura del paciente y utilizar preguntas acorde a ese nivel de cultura. Por ejemplo, cuando yo pregunto, yo le digo, ¿dónde vive usted? En Guayaquil. Guayaquil es una ciudad perteneciente ¿a qué provincia? Al Guayas. El Guayas, que es la provincia, ¿a qué país pertenece? Al Ecuador. Esto nació en Guayaquil. ¿Cuál es el equipo tricampeón y más importante del país? El Emelec, por ejemplo, dice, usted conoce quién soy yo, cómo me llamo yo y qué especialidad tengo, etcétera. Información general. Las similitudes y disimilitudes es lo que nosotros vamos a ver aquí. Es un poco difícil de pronunciar, pero bueno. Similaridades. Percepción de propiedades comunes o conceptos diferentes. Percepción de diferencias. Es decir, yo le tengo que ver y hacer un análisis de similitud o no similitud. Por ejemplo, miren la gráfica. Esto es una mesa y una silla. ¿Son similares? Sí. ¿Están formadas de madera? Sí. Y son sillas porque una y la otra se complementan. Entonces hay similaridades. Yo le digo, otro caso de similaridades es, esto es una fruta y esta también es una fruta. La persona a la cual le estoy haciendo esa percepción de las propiedades comunes y conceptos diferentes tiene que analizar la pregunta y nosotros tenemos que ver el grado de capacidad de contexto. De tal manera que la memoria también podemos nosotros evaluarla a través del cálculo. ¿Cómo evalúo el cálculo? Evalúo mediante sustracciones, multiplicaciones sencillas. ¿Cómo evalúo en la memoria la retención? Es la capacidad de repetir varios dígitos en orden normal o a la inversa. ¿Cuál es el juicio? Es el razonamiento abstracto, las frases. Y la memoria de comprensión, pedir que reproduzca historias. De tal manera que en los pacientes añosos, en los pacientes podemos nosotros hacer un cálculo, haciendo una multiplicación sencilla, hacer una retención para ver un dígito en orden. Por ejemplo, le puedo decir al paciente, recuerde esta cifra, multiplique 5 por 5 y el paciente contesta, hacemos un cálculo. No le vamos a pedir al paciente que nos diga 55 por 1542. ¿Cuál es eso? Porque eso no lo puede decir. Tienen que ser multiplicaciones sencillas. En lo que tiene que ver con la retención, por ejemplo, le podemos decir del 0 al 10 cuente del 10 al 0. En el juicio, razonamiento abstracto, dígame una frase que se le ocurre. Y de la memoria de comprensión, por favor, pido a usted que produzca una historia. Reláteme una historia que usted haya tenido antes.
Entonces, de acuerdo a esas circunstancias también es la memoria. El contenido del pensamiento, las obsesiones, las fobias, las ideas compulsivas, las alucinaciones, las pesadillas y las preocupaciones irracionales o ideas inapropiadas. Aquí tenemos las 6 situaciones. Esta persona que yo le digo ordene estos elementos y los ordena de esta forma, él tiene una obsesión. Si yo le pregunto a ella qué es, usted tiene prohibido que su contacto con la suegra, a ello se llama miedo a las suegras y tiene un nombre que es la penterafobia, que es prohibido entrar las suegras o tener contacto con las suegras porque le tienen miedo. Las ideas compulsivas, fíjense, pacientes compulsivos, las alucinaciones que pueden decirnos, las pesadillas que pueden manifestarnos y las preocupaciones irracionales o ideas inapropiadas como vemos en la gráfica, discusiones, alteraciones, preocupaciones que puede tener. Y vamos a las funciones cerebrales que ya vimos fundamentales, ahora las específicas. ¿Cuáles son? Son aquellas que poseen centros o áreas de integración específicos en la corteza cerebral. Las otras no tienen esas áreas o centros específicos, las funcionales, las específicas sí. Las alteraciones de estas funciones tienen resultado en una serie de signos clínicos. Si yo altero una función cerebral específica, existe una alteración. Por ejemplo, los sentidos de la corteza cerebral. Aquí está el gusto, el tacto, la vista, el oído, el olfato. Fíjense, cada una de estas estructuras producen funciones cerebrales específicas en áreas de integración de la corteza cerebral específicas y que tienen funciones que resultan en una serie de signos clínicos, como por ejemplo el gusto, no tiene gusto, hay una alteración aquí, hay una disminución del campo visual, hay una alteración de la vista, la lesión está aquí, del oído, del olfato, etc.